Gracias, Carly. Buenos días. Bien, bueno, a propósito, hoy es el Día del Pastor. Así que, hombre, muchas gracias. Felicidades. Oye, sí, hay Día del Amigo, del Padre, hoy es el Día Internacional del Pastor. Entonces, para que no se les olvide eso también. ¡Qué bendición! Bueno, quiero introducir este tiempo con un video. Estamos de acuerdo que Falcao es uno de los mejores jugadores que tiene Colombia hoy día, ¿verdad? Y Falcao es sinónimo de fe. En algún momento se creyó que Falcao se había acabado su carrera futbolística y en una entrevista este hombre dijo: yo voy a seguir luchando, yo voy a seguir haciendo lo que me corresponde, voy a seguir yendo a los entrenamientos, haciendo mis fisioterapias hasta que Dios me pueda levantar. Y hoy lo hemos levantado, amén. Y a pesar de que el partido de el fin de semana no pudimos ganarlo, nos queda la bonita sensación de que tenemos un jugador ahí tremendo, ¿verdad? Y me encantó la actitud de él, porque mientras todos los jugadores no quisieron hablar con la prensa después del partido, él fue el único que salió a darle la cara a la prensa y dijo: ok, nos equivocamos, nos jugamos bien, pero tenemos que pensar en Perú porque necesitamos ir al Mundial. Eso es fe. Amén. Y es de lo que queremos hablar en esta mañana. ¿Cuántos están conectados con eso? Y necesitamos que oremos por la selección para el día martes. Amén. Así que el que no ore por la selección tendrá que arrepentirse esta semana. Hay que orar por la selección. Amén. El pastor Randy dijo lo siguiente: sin el permiso de Dios, tu vida y ministerio no pueden crecer más allá del nivel en que estás viviendo y ministrando ahora. ¿Por qué? Porque tu carácter débil no puede soportar el peso que trae la bendición y la presión del crecimiento que te da el Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Es totalmente cierto. Sin el permiso de Dios, nosotros no podemos seguir creciendo. Pareciera algunas veces que Dios pone unas tapas en nuestra vida, ¿verdad? Y el pastor Iván hablaba la semana pasada y aún esta mañana acerca de los fundamentos. Y esto es una serie que tiene que ver con los fundamentos de la vida cristiana. Y es que si nuestro fundamento no está bien puesto, en nada podemos pretender edificar un edificio grande porque se va a venir abajo. Entonces Dios muchas veces pone etapas en nuestra vida y para nuestro crecimiento no nos da permiso de crecer más porque los fundamentos de nuestra vida no están bien puestos. Y si Él nos permitiera seguir creciendo, lo más seguro es que el edificio se cae. Y como Dios nos ama, es un acto de misericordia de Dios que nos devolvamos hacia los fundamentos, miremos cómo están nuestras estructuras para poder edificar una casa fuerte. Es importante que nosotros entendamos que en el corazón de Dios, dice la palabra, que nosotros somos labranza de Él, que somos edificio suyo. En el corazón de Dios está que nosotros tengamos edificios fuertes. Hebreos capítulo 6, quiero que me acompañen allí. Hebreos capítulo 6, versículo del 1 al 3, dice lo siguiente: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dile a la persona que tienes a tu lado: perfección. Necesitamos ir adelante hacia la perfección. Dile así al que tienes a tu lado. Dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y dice el versículo 3: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Lo que implica que el perfeccionamiento y el avanzar en el perfeccionamiento depende si Dios lo permite. Y lo que nos está diciendo esta porción es que si los fundamentos no están bien puestos, el Señor no nos va a permitir seguir avanzando. Y se acuerdan que este es un año de rendirnos para avanzar. Y probablemente a estas alturas del año hay algunos que puedan decir: he avanzado, o otros puedan decir: de pronto no he avanzado mucho. Y a lo mejor lo que necesitamos es mirar los fundamentos. A lo mejor lo que necesitamos es mirar cómo está nuestro nivel de arrepentimiento, cómo está nuestra fe, cómo está el lanzarnos a imponer las manos, cómo estamos con respecto al bautismo. El pastor esta mañana predicaba acerca de los 3 primeros fundamentos y cómo son ellos
¿Cómo conforman estos tres fundamentos la base para que nosotros podamos ser edificados de una manera saludable? Si la fe no está bien puesta, ¿cómo creemos en Dios? ¿Cómo pensamos que Dios puede ser fiel para cumplir las cosas que ha dicho en nuestra vida? Si no nos arrepentimos, ¿cómo nosotros podemos tener fe? Amén. Entonces es importante que volvamos y miremos, porque Dios quiere perfeccionarnos. La palabra perfección es la palabra teleiosis. Y esa palabra quiere decir, el significado en el griego significa el proceso de madurar, terminar o completar algo después de un tiempo. Eso es lo que quiere decir perfeccionamiento o perfección. Es el proceso de madurar, terminar o completar algo después de un tiempo. La perfección solo será posible si el fundamento está puesto. Se necesita tiempo. Se necesita tiempo para ser perfeccionado. Nosotros a veces queremos construir un ministerio de 30 años y queremos invertirle 3 para construir un ministerio de 30 o un edificio de 30 pisos y solamente tirar pilotes de 3 pisos hacia abajo. Y se acuerdan, el Señor Jesucristo tiró un fundamento de 30 años para un ministerio de 3. Y nosotros pretendemos hacer lo contrario. Juan el Bautista tiró un fundamento de 30 años para un ministerio de 6 meses. Tremendo. El pastor Randy decía, todos los ministerios son probados en el tiempo. Y nosotros necesitamos el tiempo y la madurez para ser perfeccionados. Pero el perfeccionamiento, insisto, va a depender de que los fundamentos estén bien puestos. Si el fundamento no está bien puesto, difícilmente vamos a poder crecer. Quería ponerles este video de Falcao, porque cuando él sufre la lesión en 2014, y se acuerdan ustedes, nosotros íbamos súper bien en las eliminatorias, casi que la obra de poder ir al mundial en gran medida fue por todo lo que él hizo en la eliminatoria. Y de repente se nos viene la noticia de que no puede ir al mundial. Y todos decimos, wow, pero qué tremendo que este hombre no puede ir al mundial. Y salieron todos entrevistándolo. Y saben, a mí me sorprendió ver que nunca vi en él queja. Había una desilusión que es normal en una situación como esa, ¿verdad? Pero yo nunca vi queja en él. Y algo que yo meditaba era, Señor, ¿qué sería, estudiando este tema, qué sería que este hombre necesitaba ser fundamentado para permitirle a Dios seguir avanzando? Porque el Falcao que vemos hoy, en este momento, como el goleador de Europa, como un jugador prominente, a pesar de que es un hombre que tiene ya casi 30 años, es producto de la maduración que produjo un proceso en su vida. Y la fe finalmente se cimenta cuando nosotros somos probados y somos madurados. Nadie podrá decir que tiene una fe fortalecida si no ha tenido una prueba de fe. Amén. Nadie podrá decir, yo tengo fe, si no ha pasado por una prueba que efectivamente diga, tú tienes fe. Y solo los que hemos pasado por los desiertos, como decían ahorita las amigas que estaban acá, excarcelarias, ellas decían, wow, es que fue necesario vivir ese proceso para encontrarnos con Dios. ¿Cómo Dios puede llevar a una persona aún a la cárcel para hacerla libre? ¿Cómo Dios puede llevarte a una enfermedad para sanarte? ¿Cómo Dios puede llevarte a una situación de opresión para que tú seas una persona liberada? ¿Cómo Dios puede hacer algunas cosas, pasarnos por el desierto? La palabra dice que Él nos aflige para la postre bendecirnos. Porque Dios quiere perfeccionarnos en su fe, que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a poner nuestros ojos en el Señor. Amén. Y este fundamento de la fe es necesario que antes esté tirado el fundamento del arrepentimiento. El pastor lo tocó de una manera, hizo como un paneo acerca del arrepentimiento. Por lo siguiente, si nosotros no nos arrepentimos, hay pecado en nuestros corazones. Si nosotros no tenemos una vida, un estilo de vida, de arrepentimiento, de venir al altar y decirle, Señor, perdóname, Señor, mira aún de las cosas que me son ocultas, Señor, lávame con tu agua. Si nosotros no tenemos ese estilo de vida, probablemente en nosotros siempre va a haber un pecado que nos está condenando. Y esos pequeños pecados son los que impiden que nosotros podamos pararnos firmes en la fe sobre las promesas de Dios. Porque lo que hace Satanás cuando en nosotros hay cierto nivel de pecado, cuando hay una situación
que no está resuelta delante de Dios, que siempre va a tener un dedo acusador para decirte, no te lo mereces. Y nos cuesta trabajo entonces creer en las promesas de Dios. Amén. ¿Y cuántos saben que las promesas de Dios que están escritas en la Biblia son para todos nosotros? Para todos los que le hemos recibido son esas promesas. Esas promesas no están solamente para los pastores o para los ministros. Todo el que le ha recibido, dice la palabra, que ha sido hecho hijo de Dios. Y como hijo, heredero de Dios, heredero de todas esas promesas que están ahí escritas. Pero si hay cosas que están allí pendientes, no vamos a tener el deseo ardiente de agradar al Señor, el deseo ardiente de creer en su palabra, el deseo ardiente de creer en las promesas que son por Cristo para nuestras vidas. Amén. Así que para hablar de fe, necesariamente tendríamos que hablar de arrepentimiento y necesariamente tendríamos que hablar de confiar en el Señor. Hebreos capítulo 11, ese es el pasaje que normalmente tocamos cuando hablamos de la fe, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos capítulo 11? Yo creo que hay algunos que se lo saben de memoria. ¿Qué dice? ¿Es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y el versículo 3, mire lo que dice: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ojo, por la fe nosotros que estamos convencidos que todo lo que está, incluyendo nosotros mismos, fue hecho por la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? Cristo es la palabra, ¿verdad? Y la Biblia dice que por Él fueron hechas todas las cosas para Él, para alabarle, para glorificarle. Y tenemos que entender entonces que si por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas, aunque no estamos viendo al invisible, como dijo Moisés, como viendo al invisible, entender que Él es el que hace las cosas. Que el trabajo, los hijos, la bendición que tú tienes, todo corresponde porque en su palabra Él tiene escrita más de 3,000 bendiciones y promesas para cada uno de nosotros. Eso es fe. Fe no es estar ciego y decir, me tiro de este edificio porque el Señor me va a agarrar. Tírate para que veas. Eso es presunción. La fe es fundamentada en lo que dice la palabra. Es decir, que la fe tiene un asiento firme, y es en las promesas de Dios. Nosotros necesitamos creer en lo que Dios ha dicho, no en lo que se nos ocurra. Porque hay mucha gente que vive y camina en presunción de cosas que Dios no ha dicho. Y por eso cuando usted ve a alguien poniéndole el pie a un carro, Señor, tú dijiste que todo lo que pisara la planta de mis pies era mío. Ojo, el Señor no ha dicho eso. No es el contexto en el que el Señor lo dijo. Y yo veo mucho cristiano animista haciendo ese tipo de cosas. Y eso es presunción. Gente que se mete en unos problemas terribles porque cree que es que Dios me tiene que respaldar. Espérate, Dios no tiene que respaldar. Dios tiene que cumplir su palabra. Pero no las locuras que a ti se te ocurran. La fe está fundamentada y habla de una certeza y habla de una convicción. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, la fe es algo bien fundamentado. La fe está fundamentado en la palabra de Dios. Mira lo que dice, lo voy a leer en la traducción de la versión amplificada de la Biblia. El versículo 1 de Hebreos 11 dice: la fe percibe como un hecho verdadero lo que todavía no ha sido revelado a los sentidos físicos. Ojo, la fe percibe como un hecho verdadero lo que todavía no ha sido revelado a nuestros sentidos físicos. Por eso es que la Biblia dice que nosotros no andamos por vista sino por fe. Pero andamos por fe porque Dios lo ha dicho. Dios dice en su palabra que nos quiere sanar, Dios dice en su palabra que nos quiere bendecir, y todas esas bendiciones nosotros tenemos que asumirlas como un hecho real, aunque nuestros ojos no lo vean. Hay cosas que nuestros ojos físicos no las van a ver. En Hebreos 11 dice la palabra que toda esa lista de personas que aparecen allí, Moisés, Abraham, toda esa gente le fueron entregadas unas promesas que ellos con sus ojos físicos no vieron. Es increíble. El mismo Moisés,
tiró canalete por 40 años en el desierto y él no entró a la tierra prometida. Abraham le dijo que su descendencia iba a ser como las estrellas, como la arena del mar, y él tuvo un hijo. Él conoció a Isaac, pero dice la palabra que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y a partir de allí estamos todos nosotros que somos hijos de Abraham también, según la palabra en Hebreos. Amén. Él no lo vio con sus ojos físicos, pero cuando nosotros estamos dispuestos a creer lo que dice la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a empezar a caminar en el nivel de fe que necesitamos. Y por eso necesitamos entender que hay una diferencia entre creer sencillamente y tener verdaderamente fe. Hay una ilustración que hace el apóstol Randy aquí en el libro de Fundamentos para la Vida Cristiana, y es que un hombre llega a un hotel, como un hostal, y el hombre llega muy malherido, llega casi que desfalleciéndose, y cae en la mitad de una sala allí por desfallecerse, y todas las personas que están a su alrededor brincan a ver qué es lo que le pasa a este hombre, y resulta que este hombre estaba muy débil, y piden un médico. Hay un médico en este lugar. Llamaron a Nelson Padilla. Nelson llega, lo mira y dice: este hombre tiene un estado de desnutrición pero terrible, y este hombre, si en los próximos 30 minutos no se le da de comer, se va a morir. Él está en un estado de nutrición muy fuerte y está a punto de entrar en un colapso y va a morir. Así que todos los que están allí dicen: bueno, díganle a los cocineros que manden a hacer comida para darle a este hombre. Mandan a hacer comida, le hacen un tremendo banquete y se demoran 29 minutos haciendo la comida. Llegan y se la traen al hombre. Así que uno de los que está allí le dice: a ver, amigo, ¿tú crees que si te comes esta comida vivirás y no morirás? Y el hombre, que ya estaba oliendo la comida, que ya sentía el sabor pues en la boca, dijo: sí, yo lo creo. Y le vuelve a preguntar: ¿tú crees que si te comes esta comida vivirás y no morirás? Y el hombre dijo: sí, yo lo creo. Yo creo que si me como esta comida viviré y no moriré. Yo creo que si me como esta comida viviré y no moriré. Yo creo que si me como esta comida viviré y no moriré. Y el tipo se murió. Acuérdense, eran 30 minutos. El tipo se murió. La pregunta es: ¿lo que él estaba proclamando era verdad? ¿Era verdad lo que él estaba diciendo con su boca? Total, era verdad. Pero no se trata solamente de creer. Se trata de actuar conforme a lo que creemos. La fe es comernos la comida creyendo que esta me dará vida y no moriré. Pero nosotros muchas veces tenemos fe en la fe y no en Dios. A veces creemos que porque creemos las cosas van a pasar. Y hay una diferencia en eso. La fe actúa. La fe se mueve en lo que nosotros reconocemos como una verdad absoluta. Eso es algo que está plenamente comprobado. Si tú comes, ¿verdad?, el alimento te va a dar los nutrientes, la energía que necesitas para vivir. Pero tú no puedes sencillamente decir: yo creo que sí como, y no comer. Y sabes, muchas veces nosotros los cristianos actuamos así. Decimos: Señor, yo creo en ti. Yo creo, Señor, que tú me vas a prosperar. Señor, yo creo que tú me vas a sanar. Pero no damos los pasos que nos van a llevar finalmente a obtener la promesa y esa verdad revelada para nuestras vidas. No se trata solamente de creer, se trata de actuar conforme a lo que creemos. Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice el versículo 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dice el versículo 20: mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo? Amén.
La fe sin obras es muerta, pero mira lo que dice el versículo 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo. Y dice el versículo 22, a su hijo Isaac sobre el altar, y dice el versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Lo que implica que lo que va a perfeccionar nuestra fe son nuestras obras. Amén. Quiere decir que nuestra fe no es un tema netamente espiritual, no es un tema que de pronto se queda acá en una atmósfera etérea. La fe tiene que tener una acción que la acompañe. Ojo, aunque nuestros ojos físicos no lo vean, nuestra fe tiene que estar caminando conforme a la verdad que nosotros creemos. Hace mes y medio aproximadamente me practicaron un examen. Yo he venido con un tema allí del colon y me mandaron un examen bastante complicado. Me hicieron una radiografía de colon con enema con doble contraste. O sea, así nada más, y se oye feo eso. Así imagínense lo incómodo que fue ese examen. Yo estaba allí sentado en la sala de espera de la clínica donde me iban a hacer el examen, y de repente vi salir de la sala de procedimientos a una señora. Estaba con mi esposa Adriana, y vi salir de la sala de procedimientos, vimos salir a una señora con un niño como de 4 o 5 años. Ella se sienta al lado mío y empieza a hablar por teléfono. Yo soy despistado, yo a veces ni escucho lo que me están diciendo a mí, pero por algo el Espíritu Santo me puso a escuchar la conversación que ella tenía. Y ella le está hablando con su esposo, entiendo que estaba hablando con su esposo, y le está diciendo, me acaban de decir que tenemos que hacerle una biopsia porque parece que la masa que tiene puede ser un tumor. Y ella se nota angustiada en lo que le está diciendo a su esposo. Cuando ella finaliza la llamada, yo siento en mí un fuego y yo le pregunto, ¿qué le pasa al niño? Ella me dice, le salió un abultamiento aquí en el brazo. Me muestra el bracito del niño, efectivamente tenía una masa aquí en el brazo. Me acaban de decir allí, le hicieron una radiografía, creo yo, un examen le hicieron, y me acaban de decir que eso posiblemente puede ser un tumor y que hay que hacerle una biopsia. Ella estaba angustiada. Pero yo sentí enseguida en mi corazón un fuego del Espíritu Santo, y yo le dije, ¿tú quieres que oremos por tu hijo para que el Señor lo sane? Ella obviamente me dijo que sí, y yo le pregunté al nene, le dije, ¿quieres que oremos por ti para que sea sano? Él me dijo que sí también. Así que oré por él, declaré en el nombre de Jesús sanidad, que se secaba esa tumoración que tenía allí, reprendimos todo espíritu de enfermedad, de muerte, y declaramos que el Señor estaba con ellos. Y fue un minuto de oración. En ese momento yo estoy orando por ellos, me llaman a entrar a la consulta, y yo estoy haciéndome ese procedimiento por 45 minutos, 1 hora. Cuando yo salgo de allí del procedimiento, ya ellos no estaban allí. Pero yo sentí en mi espíritu que el Señor me dijo, ora por él. Probablemente yo nunca más voy a ver esta familia. Probablemente yo nunca más voy a ver este niño. Pero lo que yo tengo por seguro es que el Señor quería sanarlo. Porque si no, ¿por qué puso ese fuego para que yo orara por él? ¿Por qué me puso en primera a escuchar una conversación ajena? Era porque él quería sanarlo. Y la fe tiene que ir acompañada de una obra. Aunque yo no lo vea, probablemente ese niño, cuando amaneció el día siguiente, ya no tenía ese abultamiento allí porque Dios lo sanó. Yo creo eso. Yo creo que Dios pudo haber hecho una obra en él, porque si Dios pone en tu corazón el ardor para que hagas algo, es porque Él está interesado en que algo pase con esa persona. Y por eso nuestras obras, nuestra fe tiene que estar acompañada de obras que sean firmes. Hace 15 días que estábamos en Cali, estábamos en el cumpleaños de nuestra hija, en medio del boloró de Avianca. Teníamos vuelo para el día lunes de Cali para Cartagena, y llegamos. Yo le dije a mi esposa, vámonos para el aeropuerto, Dios hará algo. Todos los vuelos cancelados. Eso fue pleno bololó de Avianca. Y llegamos al aeropuerto efectivamente, y cuando estaba en el counter de allí de Avianca, a la niña le entra un mensaje y le dicen, me acaban de abrir un vuelo para 100 personas para Cartagena. Los puedo mandar enseguida.
pero el vuelo que estaba de conexión, porque el vuelo de nosotros era directo, pero por todo este vuelo ella me dijo, lo puedo mandar por Bogotá, pero la conexión que había entre Cali y Bogotá estaba muy, muy cerca a la que salía de Bogotá para Cartagena. Entonces me dijo, si yo les doy este vuelo, van a llegar a Bogotá y van a perder el vuelo, y ahí sí que va a ser complicado. Mejor se lo doy para mañana. Yo le dije, bueno, listo, vale, un día más con nuestra hija. Me dio enseguida los pasabordos y todo, y ya eso fue un milagro de Dios. El día siguiente estamos en el avión, y en la misma hilera de tres donde estamos sentados mi esposa y yo, hay un joven de unos 27 años tal vez, y el muchacho iba para España. Desde la semana anterior su vuelo había sido cancelado, y solamente hasta ese día, como 4 o 5 días después, lo iban a enviar también por Bogotá. Y mientras estábamos allí, nosotros acostumbramos que cuando vamos a volar, oramos obviamente y lo invitamos a que orara con nosotros. El muchacho oró con nosotros, y mientras íbamos en el viaje hasta Bogotá, mi esposa iba hablando con él, ellos iban conversando allí, y yo empecé a sentir algo en mi corazón por ese muchacho, como que tenía que orar por él por protección, porque él iba para España, se veía que era un chico humilde. Yo decía, Señor, ¿qué irá a hacer este pelado a España? Porque tenía el típico perfil de un muchacho que lo están mandando a llevar drogas o algo así, porque no tenía pinta de que iba a hacer turismo. Era un muchacho aún humildemente vestido, y él nos dijo que iba a visitar a un familiar, pero yo sentí en mi corazón que tenía que orar por protección por él. Así que cuando aterrizamos en Bogotá, yo le dije, sabes, yo quiero orar por ti, ¿quieres que oremos? Y él me dijo, sí, claro. Le tomé las manos, hicimos una oración por él, por protección, lo llevé a que recibiera al Señor Jesús en su corazón, y lo recibió. ¿Sabe? Yo, ese muchacho, nos bajamos del avión, no lo volvimos a ver, y probablemente en la vida lo voy a volver a ver. Pero el ardor que puso el Señor en nuestro corazón de orar por él, era por algo. No sé de qué Dios lo quería librar. No sé si él necesitaba recibir al Señor antes de llegar a España, porque están pasando tantas cosas. Y ¿sabes lo que te quiero decir con eso? Es que nosotros necesitamos aprender en fe a obedecer a Dios. Porque la verdadera fe está fundamentada en la obediencia a lo que dice su palabra. La verdadera fe no está en una simple oración, sino en que accionemos para que lo que Dios tiene en su corazón se pueda dar en el nombre de Jesús. La palabra fe, en el hebreo, la palabra fe es la palabra amán. En el hebreo es la palabra amán. Es la misma palabra amén. Y mira lo que quiere decir. Así que amén y fe es lo mismo. Tienen la misma raíz. En el hebreo la palabra fe es la palabra amán. Y quiere decir ser fieles. Está en lo que es correcto. Amén es la actitud de fe para decir así sea. Nosotros cuando decimos amén, estamos diciendo, Señor, que así sea. Pero cuando decimos amén, estamos diciendo amán, estamos diciendo fe. Es la misma palabra para decir ser fieles, para ser fieles a Dios, para estar en lo que es correcto. Así que lo que implica que cuando nosotros tenemos fe, somos fieles al Señor. La característica de alguien que tiene fe es su fidelidad. Es que es fiel al Señor. Y en el original griego, en el Nuevo Testamento, la palabra fe es la palabra pistis. Y esa palabra quiere decir acción de depender de, recostarse sobre, confiar en Dios. Así que en el Antiguo Testamento la palabra fe quiere decir fidelidad, y en el Nuevo Testamento quiere decir ser alguien, o confiar en Dios, más bien quiere decir alguien que confía en Dios. Así que es una persuasión y una convicción firme sobre la realidad de algo. La fe es pues nuestra confianza en la integridad de Dios, que si Dios lo dijo, Él es fiel para cumplir lo que dice su palabra. Cuando nosotros tenemos fe, es porque no solamente estamos creyendo que Él es fiel, sino que nosotros confiamos en Dios. ¿Sí pueden comprender lo que estoy diciendo en esta mañana? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, y dice el apóstol Randy, dice, la fe es creer. Son dos aspectos de la misma palabra pistis. La fe es creer, y creer en acción en la fe. Esa es la manera como tenemos que creer.
Dice, para los hebreos, la evidencia de la fe era la acción que producía esta fe y se llama fidelidad. Si no eres fiel, no tienes fe, decía el apóstol Randy. Si no somos fieles, entonces no tenemos fe. A veces decimos, Señor, yo creo en ti, pero ¿sabes una cosa? No confiamos en el Señor. No confiamos, por ejemplo, para darle a lo que a Dios le corresponde. No confiamos para diezmar, por ejemplo. ¿Sí me va a entender? La palabra dice el Señor, y ahí es un reto de parte de Dios, que confiemos en Él. Dice, ahora pruébenme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. Amén. Pero a veces nosotros creemos que en Dios, que Él es bueno, que Él nos prospera, pero no tenemos la confianza y la fidelidad en Él para hacer lo que nos corresponde. Así que Dios quiere que nosotros efectivamente estemos conectados con lo que está en su corazón. Y en su corazón es ver una iglesia fiel y una iglesia que realmente confíe que Él es bueno, es íntegro, para que todo lo que nos ha prometido nos lo va a cumplir. En los evangelios, en el libro de Mateo, aparece 10 veces la palabra creer, que es la misma palabra fe. Aparece en Marcos 10 veces, en Lucas 9, y en el libro de Juan aparece 99 veces la palabra creer. Lo que quiere decir que para Dios es extremadamente importante que nosotros le creamos, que seamos fieles y confiemos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que pudiéramos decir en conclusión que la fe tiene dos aspectos. Es una convicción sobre la realidad de algo que no se ve, pero es real. Es creer que si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Que si Dios pone en ti el ardor para que tú hagas algo, hazlo. Porque detrás de eso que tú haces, el Señor lo va a cumplir. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo el que le busca a Dios tiene que creer que le haya y que Él es galardonador de quienes le buscan. Así que cuando nosotros damos un paso de fe es porque estamos enteramente convencidos de que Dios lo va a cumplir. Ojo, y no es presunción, es fundamentado en su palabra. Y lo segundo es que es un fruto o una cualidad de la fe que nosotros seamos, que se produzca fidelidad en nosotros, que se produzca fidelidad en nuestro carácter, que nosotros seamos fieles a Dios. Es la manera como le demostramos nuestra confianza en Él. Dice la Biblia, ¿cómo le demostramos a Dios que le amamos? Que obedecemos sus mandamientos. ¿Cómo le demostramos a Dios que somos fieles? Que realmente somos cumplidores de lo que dice su palabra. ¿Tú quieres tener una vida fundamentada en la fe? Te pregunto, ¿quieres tener una vida fundamentada en la fe? Deja sencillamente de creer y empieza a tener una verdadera fe fundamentada en las promesas que están escritas de parte de Dios. Amén. Deja de creer en pajaritos preñados y empieza a creer en las promesas que están escritas de parte de Dios. Deja de pensar que todo lo que viene a nuestra mente es porque Dios lo puso. Porque sabes que Satanás se aprovecha de esas cosas muchas veces. Y más bien empieza a poner tus ojos en lo que dice su palabra, en la intención que Él tiene que nosotros seamos bendecidos. La Biblia dice que Él puso su Espíritu para que nosotros le saquemos provecho al Espíritu Santo. Pregúntale al Señor lo que quiere, lo que tiene para ti. Y conforme a la respuesta que Él te dé, camina hacia esa dirección. Y vamos a empezar a ver una fe ardiente, una fe vencedora, una fe victoriosa, una fe que no sea milana. Hay mucha gente que me ha preguntado, pastor, ¿será que si yo hago esto el Señor me bendice? Y yo le pregunto, ¿qué dice la palabra? Si la palabra lo dice, Dios mismo está en la obligación de cumplirlo, porque dice su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Cuando tú estás alineado a su palabra, lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Hace unos días atrás que estábamos orando con los pastores, estamos pasando por una prueba de fe, de creer lo que Dios nos ha dicho. Y Dios nos dio una palabra, está en 1 Corintios capítulo 16, versículo 9. Y el Señor nos decía allí en esa palabra que Él había abierto una puerta grande y que a pesar de que había oposición, Él había abierto una puerta grande. Uno puede tomar
una de dos posiciones frente a una palabra que Dios nos da. Uno es creerlo con todas tus fuerzas y caminar conforme a lo que dice esa palabra. O dos, pensar que es locura tuya. O sencillamente dejarla como, sí, una bonita palabra que Dios nos dio. En estos días a mí Dios me ha enseñado que cuando Dios nos da una palabra tenemos que caminar en ella. Tenemos que ser obedientes a ella y creer, no ciegamente. Escúchame, porque a veces dicen que es que la fe es ciega. No creer ciegamente, creer con convicción, porque está escrito en la palabra. Y si Dios nos dijo a nosotros en días anteriores, y esto es para la iglesia, amén, recíbanlo para la iglesia también. Yo siento que alguien necesita recibir esta palabra en esta mañana. Dios ha abierto una puerta grande, y aunque haya oposición, Dios ya abrió la puerta. Y la Biblia dice que las puertas que Él abre nadie las puede cerrar. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer si vemos una puerta que Dios abre? Tenemos que entrar por ella. Así que la fe, así como en el ejemplo que les ponía hace un rato, que la fe era comer, la fe en este caso es entrar por esa puerta. ¿Cuál es la puerta que Dios ha abierto para ti? ¿Cuál fue la promesa que Dios te dio? No importa si se ha demorado, acuérdate, la perfección toma tiempo. La perfección toma un tiempo de parte de Dios. Y nosotros creemos que las cosas deben ser así y que si Dios lo dijo ayer, entonces tiene que ser mañana. No, tranquilo. Porque si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Y yo creo en el nombre de Jesús que toda promesa que Dios ha soltado sobre nuestras vidas, mientras nosotros que estemos en la obediencia a Él, Él lo va a cumplir. Así que captura las palabras. No sé, yo siento que aquí hay algunos que necesitan buscar palabras que Dios le ha dado en otros tiempos y que no se han cumplido y que se olvidaron de ellas pensando que Dios no lo haría. Dios no se queda con nada, Él no es deudor de nadie. Dios no se queda con nada. El Señor, si prometió algo, lo va a soltar en el nombre de Jesús. Solo falta que nosotros nos alineemos a Él y Él va a empezar a soltar las bendiciones que tiene para nosotros. Solo falta nuestra obediencia, una fe realmente cimentada en su palabra, y eso cambia todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Ponte en pie en esta mañana, vamos a orar.